Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les doy la más cordial bienvenida a uno más de estos conversatorios de Tan Claro como el Agua, auspiciados por el Museo Gota de Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana, que marcan el inicio de actividades de este museo, que es un proyecto largamente añejado en la universidad. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con una destacadísima investigadora y profesora de nuestra universidad. Es la doctora Margarita Gallegos Martínez, que es profesora investigadora del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Margarita, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío y bueno, pues aquí estamos. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar un tema realmente llamativo e interesante. La década de los océanos y los pastos marinos. En ambos temas, la doctora Gallegos es experta. Pero vamos a empezar, Margarita, como siempre empezamos en estos conversatorios, ofreciéndole a la audiencia, ofreciéndole a los que nos están escuchando, que pueden ser una buena cantidad de estudiantes, cómo fue que las diferentes decisiones, diferentes inquietudes hicieron que la niña Margarita Gallegos se fuera convirtiendo en una profesional de la hidrobiología y en una especialista en pastos marinos. Cuéntanos un resumen breve de tu desarrollo profesional. Bueno, siempre es muy difícil en una explicación muy breve contar todas las motivaciones que lo llevan a uno a escoger una actividad que se convierte en el eje de tu quehacer diario y también una actividad que no solo te permite trabajar, sino disfrutar de ello. Pero ¿cómo llegué ahí? Primero, bueno, yo crecí en un lugar en donde no había mar, el mar estaba bastante retirado, pero sin embargo, todas las historias y todo lo que sabía o leía acerca del mar me llamaban la atención. El primer libro de mar que tuve fue Moby Dick, que me regaló mi padre. Y después el gusto por el mar realmente se desarrolló cuando estudié la carrera de biología. A mí me gustaba la biología, me gustaba el mar, no sabía que se podía trabajar en el mar, no quería trabajar con animales, quería trabajar con plantas, eso lo supe siempre, porque, bueno, los animales, el estudio de los animales, la mayor parte de las veces significa pues un sacrificio para los animales. En el caso de las plantas también, solo que pues no las escuchamos, ¿verdad? Por lo menos no con los sentidos que tenemos, tal vez existan otros, no tal vez, los existen, pero pues no me afectaban tanto como el mirar a un animal a los ojos y pensar que para que yo supiera algo más de él, pues tendría que sacrificarlo. Entonces, mi gusto por el mar me llevó a estudiar pastos marinos, ¿sí? Pastos marinos que a mí me gustaría, si así lo consideras, empezar por decir qué son los pastos marinos, ¿no? Oye, pero a lo mejor yo te pediría, dado el título de la plática, que empezáramos al revés, que nos empezaras a platicar qué Se está cortando y no te de escucho. la Ya, se cortó. de los océanos.
No me digas. Sí, A repite ver, ahí me porque se escuchan. cortó. Perdón. Sí, perdón. Tengo la señal de que el internet está inestable, pero quería pedir, Margarita, Bueno, se volvió, ¿qué es esto de la... se cortó de ¿Quién nuevo, lo votó doctora. esto? Quítenme de ahí. Ah, ya. Doctora, creo que lo que quiere pedirle el doctor Velázquez, dado el título del conversatorio, es que nos platique sobre el día o sobre la década de los océanos. ¿Cómo surgió? ¿Quién proclama esta ¿Quieres década? En el momento que ustedes me digan. Adelante, adelante. Bien, la década de los océanos. ¿Qué es esto? ¿Por qué una década para los océanos? Pues bueno, los océanos son uno de los ecosistemas más amplios del planeta. Ocupa el 70% de la superficie. Produce el 50% o más del oxígeno que utilizamos, alberga una gran biodiversidad, la mayor biodiversidad de la Tierra. Es nuestra principal fuente de proteínas para más de 1,000 millones de personas en todo el mundo. Y el océano, pues, es clave para nuestra economía, ya que se estima que para el 2030 habrá por lo menos unos 40 millones de trabajadores de distintos sectores trabajando en cuestiones relacionadas con los océanos. A pesar de esta importancia, pues los océanos han venido siendo estudiados de manera parcial, muy intensamente en los últimos años, pero también estos océanos han venido siendo perturbados y contaminados. Y a pesar de todos estos beneficios, pues poco nos habíamos ocupado de manera integral de su estudio. Las Naciones Unidas, después de varios años de analizar distintas evidencias, el 5 de diciembre del 2017 proclamó que del 2021 al 2030 se dedicaría al estudio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sustentable. Sí, vamos a seguir investigando los océanos, pero en este caso el desarrollo sustentable es muy, muy importante. De tal manera entonces que se decretó la década de los océanos a partir del 2021 hasta el 2030, y en esta década se busca estimular la ciencia del océano, la generación del conocimiento para revertir el deterioro del estado del sistema oceánico y catalizar nuevas oportunidades para su desarrollo sostenible de este enorme ecosistema marino. La década de los océanos tiene de manera organizada una visión, una misión y unos objetivos. Y la visión es que debemos tener la ciencia que necesitamos para el océano que queremos tener. Esta sería su visión, y la misión es establecer una alianza científica internacional en donde no haya precedentes y que permita unir a las personas y al océano. Entonces, en esta época del océano, el objetivo fundamental era proporcionar un marco común para las ciencias oceánicas a fin de garantizar que se pueda apoyar los esfuerzos de todos los países para gestionar el estudio de los océanos de manera sostenible y llevar y abrir nuevos caminos en esa interfaz entre las ciencias y la ciencia política.
Y en el caso de las ciencias políticas, bueno, ya no solo es el conocimiento de los recursos y del funcionamiento del océano en sí, sino pues aquí tendríamos que ver los recursos que conocemos, que sabemos el estado en el que están, y que tendríamos que ver cómo gestionamos su presencia, su protección y su uso. Para llevar a cabo esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas le encargó, a lo mejor estoy dando varios nombres, pero me parece que es muy importante porque pues las Naciones Unidas no lo generó de la nada, sino le encargó a una comisión oceanográfica intergubernamental, la COI por sus siglas, perteneciente a la UNESCO, para que se encargara de la coordinación, de la preparación y ejecución de un plan de implementación de las ciencias oceánicas. Entonces, esta implementación se inició el 1 de enero de 2021. Esta implementación... A ver, doctor Velázquez, si puedes salirte de uno de los dos equipos porque eso genera ruido. Perdone, es que está muy mal mi internet y entonces Sí, ahorita... pero es que estás en dos equipos y genera sí, ruido. ya pagué uno. Ah, muy bien, perdonen ustedes. Adelante, doctor Velázquez, si quiere usted, doctora, una disculpa, está fallando mucho el internet del doctor Velázquez, pero ya está desde el teléfono. ¿Quiere usted continuar o Javier, quieres decir algo? Sí, a ver. Pues yo tomaría un poco la explicación que nos está dando Margarita y para decirle que entiendo entonces que esta resolución de las Naciones Unidas está orientada fundamentalmente a generar conocimiento, no a generar acciones que remedien nada, sino a generar conocimiento. De tal manera que los actores principales de esta decisión seríamos las universidades. ¿Es así? ¿Esa es la idea? No. Ah, qué bueno. Explícanos. No, las Naciones Unidas le encarga a este comité internacional que genere los planes para llevar a cabo proyectos de investigación, los cuales van a ser seleccionados de una serie de propuestas que le llegan a este comité, de tal manera que de ahí se emanaron las líneas de investigación, ¿sí? Las líneas de investigación enfocadas en este caso a todo lo que tenga que ver con el océano y sus recursos, todos sus recursos, el estado del arte, pero en este caso además no solamente lo que hay ahí, sino de qué manera podemos todo este conocimiento traducirlo en beneficio para las comunidades. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, de manera que ahí podemos inscribir todo este estudio que tú planteas de los pastos marinos, ¿no? Claro, porque pues los pastos marinos se desarrollan en las costas de los océanos y pues el asunto con las cuestiones con las que son diferentes con otras comunidades del océano es que al ser plantas pues están arraigadas en un lugar y normalmente están arraigadas en las costas. Y en las costas de los océanos, pues no solamente están los pastos marinos, están los manglares, los humedales costeros, humedales salinos, humedales dulceacuícolas, humedales salobres, todo esto en relación
con las zonas del mundo con la que estemos hablando. No es la misma flora que podemos encontrar en las zonas templadas que las que podemos encontrar en las zonas tropicales. Y dentro de esta interfase en donde se une el océano y la tierra, es en donde vamos a encontrar a estos humedales. Los pastos marinos también han llegado a ser reconocidos como humedales, pero como hay una gran variedad de ecosistemas, hubo la necesidad de acotarlos, puesto que tienen necesidades fisiológicas y condiciones de hábitat diferentes. A ver, espérame, vamos, venos llegando de la mano más despacito, porque los que no somos especialistas nos perdemos un poco. Para empezar, explícanos, por favor, ¿por qué se llaman pastos marinos? Porque si a mí me dices pastos marinos, yo entiendo pasto como el pasto que conocemos. Esto de que haya pasto en el mar es un concepto así que los que somos ignorantes, no nos entra fácilmente. ¿Qué es un pasto marino? ¿Son plantas? ¿Es pasto realmente o así se le llama? Explícanos con peras y manzanas. Sí, bueno, en realidad el término de pasto marino está dado por su fisonomía, por cómo se ven. Si uno toma un snorkel y un visor y te das una paseada por las costas de Yucatán o de Campeche, pues en el fondo observarás una pradera, praderas de diferentes especies, constituidas por diferentes especies. Y obvio, la forma que se observan, bueno, qué bien que ponen en la pantalla una de las fotos. Esta es de la costa de Yucatán, en donde podemos ver en primer plano dos de las especies, Thalassia y Syringodium, y un poco más atrás un conjunto de macroalgas, en este caso macroalgas llamadas alimedas. Entonces, esta podría ser una fisonomía, pero no es la que mejor lo representa. Hay otras que son mucho más explicativas. Pero pasto marino. No son pastos, pero sí son marinos. ¿Ok? Ajá. No son pastos, pero sí son marinos. Pues son crecimientos vegetales, son crecimientos vegetales de diferentes especies. No es una sola. No, son diferentes especies, no es una sola. Pero yo quería entrar a la diferencia fundamental de las plantas que puedes observar en la costa, en donde pues podemos encontrar esto que estamos viendo ahorita en pantalla. Estas son macroalgas con 2, 3 pastos marinos entre medias. Sin embargo, pues parecen praderas. La diferencia entre las macroalgas y los pastos marinos es que las macroalgas no son plantas vasculares. ¿Qué significa que sean plantas vasculares? Pues que transportan y elaboran, transportan agua, transportan los productos que elaboran hacia el resto de la comunidad, o generan materia orgánica que podemos encontrar asociada en el fondo de donde ellos crecen. Son plantas vasculares, no son algas. Estas plantas son el resultado evolutivo de otras especies que primero fueron terrestres y regresaron como hijos pródigos al mar. Aquí tenemos exactamente una pradera de Thalassia testudinum y de Syringodium filiforme. Eso sí parecen, eso sí parece pastos. En la anterior, no, había algas. Si la pudiéramos ver, Lilia,
para que a lo mejor nos platicara Margarita cuáles son las algas y cuáles son los pastos para la próxima vez que tengamos un snorkel y estemos en Campeche. Bueno, ok. ¿Se puede, Lilia, o no Bueno, se puede? bueno, no se preocupen tanto por ello. La explicación, bueno, aquí lo que tenemos son un conjunto de macroalgas. Y si las observan bien, pues son bien bonitas. Tiene ahí un montón de formas ahí. Hay algunas que parecen pequeños nopalitos, otros que parecen plumeritos, en fin. Y en cambio ¿Cuáles los son pastos tienen los una pastos ahí? fisonomía muy particular, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen estas algas? Que no son vasculares y que evolutivamente son diferentes de los pastos marinos. Yo no quisiera meterme mucho No, en nada más enséñame en esa gráfica, oriéntame para saber cuáles son pastos y cuáles no. Bueno, en esta que estamos observando, la mayoría son macroalgas y solamente hay 2 o 3 haces ahí de pastos marinos. Si ponen los otros, si ponen la otra diapositiva, ahí sí podemos ver efectivamente solo pastos marinos. Pero yo preferiría que aquí está una hermosísima foto de cómo se ve una pradera de pastos marinos. Esta foto fue tomada por uno de mis colaboradores, un gran fotógrafo de la vida silvestre, marina y demás, Isaí. Aquí lo que podemos observar es en el fondo la pradera de pastos, la superficie del agua y mis colaboradores y alumnos en la barca desde la cual tomaban algunas muestras. Entonces, si tú lo ves, pues efectivamente parece una pradera y parecen pastos marinos, pastos. Y Son parecen que marinos en el mar. parece que están cerca de la superficie, ¿no? Parece por la forma en que está tomada la foto, pero ahí por lo menos había unos 2 metros de profundidad. Eso es. Y dices que están solamente en las costas. Bueno, están en las áreas costeras y en las costas lo que tenemos también es que hay distintas formaciones del litoral que permiten, por ejemplo, que se conformen lagunas costeras. Cuando hay la descarga de un río tenemos estuarios, de tal manera que los accidentes geográficos generan ambientes en donde se pueden desarrollar los pastos marinos. Muy bien. Entonces, los pastos marinos existen en gran cantidad, existen en las costas, y la pregunta que surge es, ¿para qué sirven? Exacto, exacto. ¿Para qué sirven? Bueno, durante toda mi vida académica a mí me ha costado mucho trabajo precisamente esto, explicar de una manera clara no solo a los colegas, sino a quien no sea un especialista en ecología, para qué sirven los pastos marinos, ¿no? Bueno, todas las plantas, estén en donde estén, tienen una función. Y en este caso, los pastos marinos, su gran función es que, dada su fisonomía, su anatomía, su morfología, pueden crecer y enraizarse en los fondos, e igual que un bosque protege el suelo de donde crece, pues los pastos marinos
protegen el suelo en donde se desarrollan, pero no solo eso. En un bosque vamos a encontrar ciervos, conejos, víboras, pues, de la misma manera en los pastos marinos vamos a encontrar una gran cantidad de organismos microscópicos, macroscópicos, vertebrados, invertebrados, que viven ahí, que van de paso, que nada más van a reproducirse o que ahí llevan a cabo el cuidado de sus crías. Muchas otras especies utilizan a los pastos marinos, puesto que ahí hay un conjunto de plantas que está creciendo y produciendo materia orgánica, pues obviamente esa materia orgánica, la que no es exportada, ahí mismo se utiliza. Entonces, la diversidad de microorganismos y macroorganismos que podemos encontrar en los pastos marinos es enorme, ¿no? O sea, es un poco como los arrecifes que se convierten en un hábitat para muchas especies que llegan ahí a hacer su vida. Sí, sí, también conforman un hábitat. Así como los arrecifes, los pastos marinos conforman un hábitat. Y normalmente podemos encontrar en las costas, en donde existan arrecifes coralinos, normalmente están asociados los pastos a los arrecifes coralinos. Entonces, estamos viendo ahí estamos viendo una portada de un tomo que escribiste tú junto con Gilberto Hernández, ¿no? Y muchas personas más. O sea, junto con Gilberto y con todos los que colaboraron en el proyecto de investigación, muchos de ellos alumnos de posgrado y alumnos de licenciatura, todos ellos realizaron una función muy importante a lo largo del desarrollo de este trabajo, que fue coordinado por investigadores del CICESE, en este caso la doctora Sharon Herska fue quien coordinó esta línea base del Golfo de México, ¿no? La línea base ambiental. Y a ustedes les encargaron el tomo 6. Bueno, ahora es el tomo 6. Al principio no sabíamos qué tomo iba a ser, pero pues lo que nosotros hicimos pues fue estudiar los pastos marinos, ¿no? Entonces, vimos exactamente lo que me estabas preguntando. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Entonces, en este atlas, si te fijas, atlas de línea base ambiental, lo que nosotros hicimos fue analizar, registrar qué especies de pastos marinos teníamos en la costa del Golfo de México, qué especies eran, cómo estaban organizadas, qué asociaciones formaban, qué extensión tenían, cuáles eran las condiciones ambientales en las que cada uno de ellos o cada una de estas comunidades tienen en los sitios en donde crecen. Bueno, aquí en estas fotografías mostramos algunas de las distintas actividades que hacíamos o que se hace cuando se lleva a cabo un estudio en los pastos marinos. Hay colecta de muestras desde la superficie y muchas de ellas o la mayoría in situ, ¿no? O sea, a ver, espérate, Margarita, llévanos de la mano otra vez. Eso es el trabajo que hace una profesional de la hidrobiología en el mar. Nos estás mostrando un grupo de investigadores en una lancha que tiene trajes de buzos. ¿Tienes que saber bucear para hacer este trabajo? Imagínate que están viéndonos estudiantes que a lo mejor se les ocurre que
que sería bueno dedicarse al estudio de los pastos marinos, pero lo que estamos viendo aquí es que se requiere saber bucear. Cuéntanos cómo se hace la investigación en pastos marinos. Bueno, sí requieres de tener conocimientos básicos de buceo. Ellos usan esos trajes para trabajar porque, como comentaba hace unos momentos, en los pastos marinos crecen muchas especies. Algunas de estas especies pues no son muy amigables que digamos, entonces hay que estar protegidos, pero sí es necesario saber bucear. Pues todo aquel que quiera trabajar en el agua, pues tiene que saber bucear. ¿Qué quiere decir que no son amigables? Eso me asusta un poco. Sí, bueno, sobre los pastos crecen muchos microorganismos que pueden ocasionar reacciones alérgicas. Hay medusas, hay briozoarios. ¿Qué son estas? Pues son animales, vamos a llamarle urticantes para que se entienda, ¿no? Urticantes. Son chiquitos, pero picosos. Están, pues sí, no son amigables. No es que te avienten una cucharada de salsa, pero lo que sí te disparan son gotas de ácido fórmico que normalmente pueden llegar a ocasionar reacciones leves. Bueno, hay quien se pone más grave, pero pues afortunadamente nosotros nunca tuvimos que lamentar ninguna situación. Sí tuvimos que lamentar problemas con personas que son muy sensibles pues a estos bichos Al poco contacto amigables. con estos alergenos. Sí, entonces tienen que estar protegidos a la hora de trabajar en el mar, pues, o sea, no puedes entrar únicamente en traje de baño o en un chorcito, pues es como si te metieras exactamente a un pastizal. Hay que entrar al pastizal con pantalón porque ahí la forma de las hojas pues te va a cortar. Pues acá las hojas no te cortan, pero los briozoarios y las medusas que se desarrollan sobre ellas o sí te urtican. A mí ya no me hacen nada porque pues ya soy más urticante que ellas, pero pues, Oye, entonces se necesitan muchas cosas para hacer la investigación que haces, ¿no? Se necesita muchas. una lancha con ayudantes, se necesita saber buceo, tener el material para protegerte y después se necesita saber a qué vas a bajar, Así ¿no? es, así Eso es es. cuéntanos a qué vas a bajar cuando estudias los pastos. Pues los pastos, al estar ahí en esos terrenos, en ese ambiente, nosotros lo que requerimos es muestras de los sedimentos, muestras de las plantas, muestras del agua, muestras de los bichos esos que pican. Y pues para todo ello se tiene una serie de equipos y metodologías que nos permitían hacer este trabajo. Algunos lo hacían exactamente desde la lancha y otros pues tenían que hacerlo en el fondo. Es un trabajo, no es difícil, digamos que es un trabajo pesado porque pues si nos vamos a meter a una pradera de pastos marinos, pues el que se mete a una pradera de maíz, pues también le va a costar algunas dificultades trabajar en ello. Y aquí, bueno,
sí tenemos que hacer un muestreo utilizando en muchas ocasiones equipo que, por ejemplo, podemos registrar desde la superficie la temperatura del agua, el pH, el oxígeno disuelto, la salinidad, pero hay otras cosas que hay que bajar y colectarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que sería lo más fácil. Lo más complicado en todo caso es, pues, de dónde a dónde están distribuidos los pastos y qué especies hay. Y pues el trabajo de campo no es más que ese primer pasito en, que significa obtener todas las muestras y además estas llevarlas a cabo con una cierta periodicidad que nos permita entender pues qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces sí se requieren de ciertas habilidades, pero pues el que estudia una carrera en hidrobiología debe de saber que al tener que trabajar en el agua, pues por lo menos tiene que saber nadar, ¿no? Si no sabe nadar, yo he recibido alumnos que no sabían nadar y han aprendido a nadar, han aprendido a bucear, han aprendido a manejar, han aprendido a muchas cosas, porque pues en este trabajo cada uno tiene una responsabilidad, pero siempre hemos trabajado y funcionado como un equipo y eso siempre ha sido pues muy valioso, ¿no? Muy, muy Muy bien, valioso. muy bien. Estamos platicando con la doctora Margarita Gallegos, que es profesora investigadora del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Estamos hablando de la década de los océanos, decretada por la ONU, y de los pastos marinos. Antes de continuar, le pediría a mis compañeras Lilia o Lucy que nos transmitieran las preguntas y los comentarios que hubieran llegado, porque yo no los puedo ver estando transmitiendo desde el teléfono. Entonces, les pregunto si tenemos alguna intervención de la audiencia. Sí, sí Lilia hay. Naya, a ver. Sí hay. Lucy, lo tienes a la mano, creo que es del doctor Monroy, ¿verdad? Sí, sí, tenemos algunos comentarios. El primero es del doctor Oscar Monroy, que pregunta, doctora Gallegos, ¿cómo es el mar que queremos? ¿Cuáles serían los indicadores? Válgame Dios. Es una fácil. ¡Uy! Esa es la Ay, qué fácil. buena pregunta. Esa es la... Ahorita vamos con las difíciles. Claro, esa es la... Efectivamente. Muchas gracias por su pregunta, doctor Monroy. ¿Cuál es el mar que queremos? Seguro que el que tenemos no es el que queremos. El mar que queremos es un mar en donde dejemos de vertir a él los desechos que se producen en las ciudades, en la industria y en todas las actividades o en la mayoría de las actividades que las comunidades humanas llevan a cabo. Entonces, el mar que queremos es un mar sano, ¿sí? ¿Cómo podemos saber si nuestro mar está sano? Pues lo que hemos estado haciendo nos encamina o nos lleva a tratar, nos llevó a tratar de precisamente decir cuál era el grado de salud de nuestro mar desde el punto de vista de los pastos. Porque pues el mar es un ecosistema en donde actúan la tierra y todos los elementos atmosféricos. No es algo que esté aislado. Pero le puedo decir al doctor Monroy que el mar que queremos es un mar que esté sano, en el cual podamos volver a contar con las especies que han significado el sustento de muchos pueblos, lo cual es un gran reto. Por eso es que la ONU para la década de los océanos
la ONU planteó una década para estudiar los océanos, ¿sí? No dijo voy a proponer un plan de trabajo de 3 o 4 años, sino es una década en donde mediante un cierto procedimiento se seleccionaron los temas más importantes dependiendo del grado de conocimiento que tengamos de nuestros distintos océanos. Todos nuestros océanos se comunican, todos se comunican. Y tan se comunican que pues las condiciones que determinan el clima, pues están dados fundamentalmente por la circulación oceánica. Si nosotros seguimos contaminando nuestros mares con los desechos, que es una de las principales causas de deterioro de las costas, pues toda la biodiversidad que el hombre ha utilizado como fuente para distintas necesidades, desde las alimenticias, medicinales, etcétera, pues ahora mismo estamos viendo que estamos muy lejos, pero muy lejos de contar con un océano sano, ¿no? El océano está lleno de artefactos de guerra. El océano es el lugar en donde podríamos considerar el museo más amplio de todo lo que te puedas imaginar, lo son los océanos. También los océanos son ricos, las aguas oceánicas tienen mucho oro disuelto que hay que ver cómo se podría extraer, pero lo más valioso es la biodiversidad que sostiene y que ha sido el sustento de la mayoría de las poblaciones humanas. El mar que queremos es un mar sano, efectivamente es un mar sano. Si a mí me preguntan mi opinión personal con base en lo que conozco, no solamente de los pastos marinos, sino de todas estas interacciones, pues a veces me parece que hemos rebasado ya el punto de no retorno, ¿no? Durante el programa de la década de los océanos se impulsan distintas acciones que pueden traducirse en investigaciones o en acciones, valga la redundancia, que lleven, por ejemplo, a proteger, a restaurar, a conservar, a plantear proyectos sustentables. Pues mi opinión es que hay algunos en los cuales llegamos al punto de no retorno. La costa de Luisiana, por ejemplo, no solamente es el vertedero ahí de todos los humedales de los Estados Unidos, sino también la contaminación y desechos tóxicos que vuelven a las aguas anóxicas. Entonces, los océanos, cada uno tiene distinta problemática que a la larga seguramente habrá un entrecruzamiento de todas estas carencias y deficiencias, y pues esperemos que no tengamos que vivir escenas que ya hemos visto en películas de Hollywood, en donde el clima cambia. Bueno, es una película de Hollywood, pero no estamos muy lejos de que el calentamiento global en principio nos disminuya las tierras emergentes y muchos ecosistemas, entre ellos pastos marinos o manglares, y los mismos corales, pues puedan llegar a desaparecer. Entonces, en la década de los océanos se seleccionaron sitios en los cuales había que llevar a cabo determinado tipo de acciones.
La UNESCO tiene tiene toda una página donde vienen explicadas estas acciones en distintas partes del mundo. Muy bien, vamos a ver si podemos escuchar más comentarios y preguntas. Lucy, por favor. Sí, claro. El doctor Juan José Santibáñez pregunta si la doctora conoce la Nitrosopumilus maritimus. El doctor leyó que están estudiando cómo se descompone el amonio y genera oxígeno y le interesa por su utilidad para descomponer uno de los contaminantes que se arroja a las playas marinas y además la felicita. ¿Me puedes repetir el nombre del compuesto? Claro, es Nitrosopumilus maritimus. Válgame Dios, primero que es una bacteria. Me parece que se trata de una especie de alga. Pues No, la respuesta es no sabemos. No sé. Si me dijeran de qué se trata, podría hacer alguna inferencia, pero por el nombre me da la impresión de que puede ser una bacteria. Me da la impresión. Vamos a procurar que el doctor Santibáñez entre en contacto directamente contigo para que se aclaren las dudas. Ahorita ya vamos en la recta final de este conversatorio y quiero saber, Lucy, si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, tenemos algunos más. Conrado Piña pregunta, ¿los pastos marinos pueden servir para alimentar animales que no habitan en el mar? Y nos hace también otra pregunta acerca de si cómo beneficia esta investigación a la sociedad. Los pastos marinos no pueden ser utilizados como forraje para ganado. De hecho, sabemos que dos especies muy icónicas hacen uso de los pastos marinos, las tortugas, y no todas, y los sirénidos o dugongos, o los manatís. Son los únicos que se comen a los pastos marinos, porque pues tienen hojas con mucha celulosa, que cuesta mucho trabajo digerir, inclusive no todas las especies de peces los comen, muy pocas especies de peces comen los pastos marinos. La importancia de los pastos es que toda la materia orgánica que producen se deposita en el ambiente y es utilizado por otros organismos descomponedores. Y bueno, se sigue toda la cadena precisamente de degradación de la materia orgánica, y a lo largo de la misma, pues hay distintos microorganismos que hacen uso de ella. También esta materia orgánica se exporta a otro lado. Y la segunda pregunta, ¿en qué beneficia? Esa, Margarita, si quieres contestar esa con toda brevedad para poder escuchar otros comentarios. Bueno, esa con toda brevedad. Pues no se conocía en México qué especies había, cómo estaban, cómo se regulaban, las condiciones del ambiente, cómo las afectaban. Esa es una. La otra, esto surgió como un requisito para poder plantear ante Estados Unidos un reclamo. No era Estados Unidos, era la British Petroleum, pues una indemnización por los daños ocasionados, porque los pastos marinos ya han sido evaluados, ha sido evaluada su función en el ecosistema, de manera que se tienen calculados cuál es el valor monetario de los servicios ecosistémicos que los pastos marinos proporcionan. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos calcular, dependiendo del sitio en donde estemos,
¿cuánto cuesta 1 metro cuadrado de pasto marino en el ecosistema? ¿Cuánto nos tendría que pagar un desarrollador que quiera quitar los pastos marinos de las costas? Entonces, tienen un valor ecosistémico ya calculado, es diferente para cada sitio, hay lineamientos que tenemos que adaptar para cada lugar en el que trabajamos. Nosotros también hicimos un análisis así para los pastos de petenes. Y bueno, si hay otras preguntas. Sí, por favor, nos quedan 5 minutos para cerrar la sesión. Lucy, si quieres lee las preguntas, todas las preguntas que haya, a ver si la maestra Gallegos le da puntual respuesta a cada una. O si la claro. dejamos para que entren en contacto. Adelante, Lucy. Sí, claro. Tenemos saludos de Pau Gallegos, Dan Gallegos y de Gerardo Raúl Gallegos. Y un comentario de Daniel Tapita que dice, muy buen tema, lamentablemente en el Golfo descarga buena parte de los desechos de la Ciudad de México, afectando el entorno marino. Y envía saludos. Tenemos otras 2 preguntas, una de Pepe AC que dice, ¿existe un compromiso como país con la ONU en esta década de los océanos? Es decir, ¿es un compromiso gubernamental o solo moral como instituciones educativas? Y nuestra última pregunta de Abigail Beltrán dice, gracias por su plática, doctora. ¿Cuál es su mensaje para invitar a los futuros estudiantes a que se interesen por el estudio de los pastos marinos? Adelante, Margarita. Bueno, contestando la última, ¿cuál sería mi mensaje para que los alumnos o los demás se interesen en esto? En el mar la vida todo es más sabrosa, muchachos. Entonces, les invito a que vengan a trabajar en las costas. Los pastos marinos que están en las costas de todo nuestro país tienen un papel fundamental en la producción pesquera, en la protección de la línea de costa, en el generar elementos que permiten, por ejemplo, podríamos nosotros utilizar los estudios que tenemos de pastos marinos para hacer un cálculo del carbono azul que están atrapando y que ya no pudimos hablar de eso, que también es un tema muy, muy importante. Pero bueno, el estudio de nuestra flora y fauna costera y marina, pues todavía requiere de la participación y del entusiasmo, de la dedicación de los alumnos, que cada vez hay más interesados por los estudios acuáticos, en este caso los estudios costeros, porque pues los pastos crecen no más allá de 10 o 15 metros de profundidad, puesto que necesitan aguas claras que les permitan utilizar toda la gama de luz que puedan de acuerdo a sus sistemas fotosintéticos. Muy bien, yo creo que con este mensaje vamos a culminar este conversatorio. Yo te pediría, Margarita, que nos dijeras si las conclusiones de este conversatorio pueden ser que el estudio de los pastos marinos es muy importante para entender la ecología marina, el ecosistema marino, y que es un tema emergente relativamente, es un tema nuevo y es un tema donde todavía se necesita el aporte de jóvenes investigadores que decidan hacer del estudio de los pastos marinos su vida profesional. ¿Ese podría ser el mensaje de salida? Claro que sí. Pues estos estudios que nosotros hicimos durante casi 10 años nos permitieron obtener los primeros datos, el primer análisis. En nuestras costas está buena parte de los recursos que llegan directamente a las comunidades humanas, y yo creo que
en nuestro país los pastos marinos han sido los grandes olvidados, los permanentemente olvidados. Cuando yo empecé a trabajar pastos marinos me decían, ¿qué es eso? ¿También son algas? No, no son algas. Estos son los hijos pródigos que que salieron del mar, se convirtieron en árboles y praderas y demás, y regresaron al mar nuevamente al lugar de donde salieron. Acordémonos que la vida se formó en el mar, que los primeros vegetales y los primeros animales estuvieron ahí y que tuvieron que evolucionar y desarrollar una serie de características y estructuras para poder colonizar y crecer en el medio ambiente terrestre. Y regresan al mar siendo capaces, algo que ya no pudimos decir y que eso le da todavía una mayor relevancia, los pastos marinos producen flores y frutos. Esa es la diferencia, por ejemplo, con las algas. Los frutos fueron la gran adquisición de las plantas en la tierra porque significaron otra fuente de alimento para muchos organismos. En el caso de los pastos marinos no solamente son fuente de alimento, sino también el mecanismo que puede llegar a permitir su permanencia a través de la recombinación genética y pues el poder resolver los problemas ambientales mediante un mayor fortalecimiento de las comunidades que hay ahí. O sea, comunidades sanas, comunidades productivas. Muy bien, pues han escuchado ustedes a la doctora Margarita Gallegos, que es profesora investigadora del Departamento de Hidrobiología de la UAM Iztapalapa. Hemos empezado a platicar de la importancia de los pastos marinos. Nos queda claro que el tema nos da para que volvamos a invitar a la doctora, a su grupo de colaboradores y sigamos enterándonos de la importancia de esta línea de investigación que se tiene que fortalecer en nuestro país porque son recursos que no se están aprovechando, que no se están estudiando, que no se están protegiendo y eso ya no puede ser, ese ya no puede ser la conducta que tengamos con nuestra biodiversidad, tanto terrestre como marina. Muchísimas gracias por comparecer en este conversatorio, Margarita. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y me gustó lo que mencionaste hace un momento, que esto sea pues el primer paso para invitar a otros colegas, porque este trabajo es un trabajo que requirió de muchas manos, muchas cabezas, muchos corazones y muchos buenos espíritus. Entonces, a ellos también hay que invitarlos a que compartan con nosotros cómo vieron ellos este trabajo en los pastos marinos. Muy bien, así será, Margarita. Seguramente este tema será un tema recurrente en estos conversatorios de Tan Claro como el Agua. Pero por hoy llegamos al final de esta transmisión. Yo agradezco mucho la presencia y el interés de toda la audiencia que estuvo presente en esta comparecencia de Margarita Gallegos. Agradezco mucho a Lilia Anaya, a Lucy Miguel por el aporte de técnico para llevar a cabo esta transmisión. Lamentamos mucho todos los inconvenientes técnicos que experimentamos el día de hoy. Casi no nos había sucedido, hoy nos sucedió con mucha frecuencia, entonces lo lamentamos mucho, pero creo que finalmente logramos escuchar los conceptos fundamentales que nos quiso platicar la doctora Margarita Gallegos. Cerramos esta transmisión. Recuerden que Tan Claro como el Agua son conversatorios que marcan el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua.
Los esperamos el próximo viernes a las 7:15 por esta misma red, por esta misma señal. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y nos vemos el próximo viernes en otro conversatorio de Tan Claro como el Agua. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.